Bienvenidos a este nuevo video de Psicología del Adolescente. En esta oportunidad vamos a estar platicando sobre el desarrollo de la personalidad y cómo ésta se va desenvolviendo a lo largo de la adolescencia y en general en nosotros como seres humanos. Al inicio de la sesión que se tuvo, se practicó un test denominado de indicadores de personalidad de dos autoras apellidadas Myers-Briggs. Pero este test responde a algo, responde a un paradigma, a un paradigma en el cual se establecieron algunos aspectos de la personalidad. En este caso, en particular, hablamos de Jung. Jung planteó que hay diferentes funciones psicológicas mediante las cuales experimentamos e interpretamos el mundo. Hay un modelo original de Jung y un segundo adoptado por las señoras Briggs que crearon la primera herramienta. Se le denomina primera herramienta porque el modelo de Jung partía precisamente de una perspectiva eminentemente teórica, mientras que ellas la operacionalizaron y la convirtieron precisamente ya en esta prueba que ha sido casi de igual magnitud de difusión. Entonces, pero veamos esto, y por eso fue nuestro desafío, fue el desafío que se planteó durante la sesión. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de personalidad, de su definición, de sus características, de sus componentes, si no se puede llegar a dimensionar lo necesario para empezar a comprender la personalidad. Y por eso no hay mejor forma que empezar con uno mismo. Y veamos lo siguiente. Estamos hablando de funciones psicológicas, mediante las cuales se experimenta e interpreta el mundo. Es decir, cómo se conoce el mundo y luego cómo es interpretado el mundo. Y atención a esto. Entonces, en este modelo de Jung hablamos de esas funciones. Este modelo será explicado con bastante profundidad más adelante, pero es importante notar que de aquí, de la teoría de la personalidad y las funciones psicológicas planteadas por Jung, es de donde surge este test de personalidad de Myers-Briggs. Para Jung, las diferencias en el modo de ser y en la conducta son debidas a las distintas formas en que los individuos prefieren utilizar la percepción y el juicio. Es decir, la forma en que se conoce el mundo y el cómo es interpretado. Entonces, estos aspectos, según Jung, pues se ven manifestados a través de la conducta. Y él hizo toda una tipología al respecto para poder conocer la personalidad, pero no nos vayamos a términos tan técnicos, sino hay que tratar de entender de una manera muy básica pues a qué se refería o a qué busca este test sobre la personalidad. La percepción se refiere a cómo captamos la información y nos hacemos conscientes de las cosas, personas, sucesos o ideas. Es decir, nuevamente, cómo nos hacemos conscientes. En una perspectiva psicológica mucho más amplia, pues se podría ver las múltiples definiciones que se tienen sobre la percepción y cómo está relacionado con la sensación, pero en este caso vamos a partir de esta definición bien simple y concreta. Luego, el juicio se refiere a las maneras de llegar a conclusiones sobre lo que percibimos. Si las personas difieren en lo que perciben y en cómo llegan a conclusiones, es razonable pensar que serán diferentes en sus intereses, reacciones, valores y habilidades. Quizás, viéndolo en la actualidad, pues hablar de juicio sería como decir la forma de pensar, ¿no? Pero hay que cifrarse y hay que ubicarse dentro de la forma en que conceptualizaron su teoría, pues los distintos autores. Y en este caso, así les llamaba Jung. Llamaba por un lado la percepción, la forma en que se capta la información y se hace uno consciente, y luego el juicio, cómo se interpreta el mundo, cómo se llegan a conclusiones. Y por ello fue que se inició con este test. Recordarán también que, según lo que se veía, pues habían varios tipos de preguntas. Pero, pues, y ustedes dirán, bueno, quizás no conocemos sobre personalidad y demás, pero sí se pudo notar en el tipo de preguntas que eran muy diversas. Aquí tomo un extracto y vemos que dice, ¿te resulta difícil presentarte a ti mismo ante otras personas?
Luego pregunta si usted se queda absorto en en sus pensamientos cuando a veces se queda absorto en sus pensamientos e ignora el entorno. O incluso habla sobre correos electrónicos, que Jobim le señalaba que podían referirse a otros tipos de mensajerías también. Y así eran de variadas los tipos de preguntas. Y eso entonces ya nos puede dar una idea, una preconcepción sobre cómo podemos interpretar y qué podemos entender por personalidad. Nos está dando un amplio abanico de posibilidades. Eso es lo que nos está dando de entrada. Y por eso es importante trabajarlo como un desafío. Y bueno, yo hacía estas preguntas. ¿Qué aspectos hemos visto sobre personalidad en las sesiones previas? Y ya surgía que se han visto ya teorías. Se vio la teoría freudiana, se vio la teoría de Erikson, se habló sobre la teoría incluso de Piaget. Y estos ya van dando esbozos, ¿no?, sobre el desarrollo de la personalidad, solo que quizás nosotros no le hemos llamado, y por eso va a ser bien importante que se puedan diferenciar estos términos. Luego, ¿qué relación guarda el locus de control respecto de la personalidad? Y eso fue un tema nuclear bien interesante que se trabajó en una sesión previa. Se tenía como tal que el locus de control es lo que nosotros, es un switch que tenemos en el cual vamos, a qué le vamos atribuyendo la causa de las cosas. Si se lo atribuimos a que el orden de las cosas responde a cuestiones externas, lo ambiental, o si se considera que uno es el que está en control, y eso sería un locus de control interno. Muchas veces, como seres humanos, pues vamos interactuando entre ellos. En algunos momentos hay una predisposición de nosotros como seres humanos que cuando hay fracaso, cuando consideramos algo negativo, pues se le atribuyen la causa de las cosas al ambiente. Y cuando hay un éxito, pues se considera, por otro lado, que es uno el causante de ese éxito. La realidad es que esto va involucrando una combinación. Pero esa combinación, ese ajuste que uno como ser humano le va dando a este locus de control, también se va cifrando en nuestra personalidad. Esa manera de ir intercambiando un locus de control interno-externo es un aspecto que se va cifrando allí. Y luego la pregunta también clave, si es innata o es aprendida la personalidad. Creo que allí se llegaron a varios consensos respecto a que en definitiva no se puede tomar solo en consideración una, sino que debe ser una combinación. Y también se puntualizaba esto, ¿a qué edad se consolida la personalidad? Algunos referían que es algo que empieza desde en los estadios de la infancia. Otros incluso dicen que siendo adultos las personas pues son muy maduras y demás. Pero lo cierto es que como no hemos definido como tal qué es la personalidad, pues se tiene una confusión respecto a los términos. Pero hemos de decir que como tal la personalidad se consolida a partir de los 18 años. Y yo como dato curioso al respecto mencionaba que en psicopatología clínica a una persona no se le puede diagnosticar con un trastorno de la personalidad si no ha cumplido los 18 años. Y eso responde precisamente a esto, porque la psicología como ciencia entiende que si bien todavía se pueden presentar algunos cambios, algunas variaciones, pero la personalidad ya se mantiene. Y ojo que yo sé que no la hemos definido todavía, pero sí se puede comprender que es algo estable. La personalidad de entrada representa algo estable, algo que se mantiene a través del tiempo y que contempla múltiples aspectos. No solamente la percepción o la visión de una persona como madura o inmadura, engloba muchos aspectos más. Tenemos entonces que como tal siempre se debe ver la personalidad, bueno, de una manera muy básica, con dimensiones duales de la misma. Natura versus nurtura, genotipo versus fenotipo, temperamento versus carácter. Ya vimos en sesiones previas que natura tiene que ver con todo aquello físico que ya se trae y nurtura todo lo relacionado con la crianza y la interacción con el ambiente. Genotipo y fenotipo, específicamente hablando epigenéticamente y en una perspectiva genética, pues nos contemplan en el genotipo todo ese material genético que es heredado por nuestros padres. Y el fenotipo, la manifestación física de esos rasgos que depende del ambiente. Y en particular en la personalidad vemos también lo mismo, temperamento y carácter. Muchas veces en psicología popular
la psicología que nosotros conocemos porque la vemos publicada en redes sociales, en noticieros, pero que no es psicología científica, nos dice es que tiene un mal temperamento, o a veces quizás he escuchado esa referencia. Es que yo soy de temperamento fuerte. Pero quizás esa concepción se tiene un poco errada, porque temperamento es la dimensión de la personalidad que es heredada, que ya traemos, que es innata, mientras que el carácter es la dimensión un tanto más racional, que es causada por la interacción con el ambiente, es el aspecto social, es el proceso de racionalización y desarrollo de la cognición y la interacción social que es producto de la crianza que vamos recibiendo. Entonces, estas dos se van combinando a lo largo de todo el tiempo. Entonces, muchas veces una persona, y lo preguntaban en la sesión precisamente, cuando una persona explota, cuando una persona revienta o es constantemente maliciosa con sus compañeros y demás, se dice que es de un temperamento fuerte. O por ejemplo, se dice que una persona es muy colérica. Y es posible que sí, ese es el temperamento. Pero el carácter está también allí presente. Entonces, cuando las personas no controlan su temperamento, precisamente es el que toma el control de la persona y le deja en un segundo plano el carácter. Carácter y temperamento entonces se van combinando, son parte de la personalidad de todos. Y por eso hacía yo el comentario, quizás ahorita refrendándolo, que muchas veces se dice que una persona tiene mal carácter, pero en realidad el carácter no es necesariamente malo, porque es la parte más racional que se tiene de la personalidad. En cambio, temperamento sí responde muchas veces a pulsiones, a cuestiones muy impulsivas dentro de nuestra personalidad. Entonces, hay que entender la personalidad así de forma muy básica con estas dos combinaciones, lo que ya se trae innato y la combinación con la interacción del ambiente. Muchas veces el adiestramiento y la crianza que se tiene pueden ir limitando, pueden ir atendiendo cuestiones de temperamento muy fuertes. Es decir, hay personas a las cuales pues tienen registros de violencia, por ejemplo en familiares, y eso está ya científicamente comprobado que sí genera una predisposición a que las futuras generaciones también lo sean, de igual forma a padecer otras enfermedades y demás. Pero el ambiente es donde juega su carácter importante, o sea, por eso la importancia de las dos cosas. No se puede dejar de un lado lo que se hereda y lo que ya se trae innato y lo que se va generando a partir de la interacción con el ambiente. Bueno, pero hay que definir qué es entonces personalidad. La personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Estructura dinámica, ojo a eso. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Ahí estamos hablando de otros 4 aspectos. Habla de lo psicológico, habla de lo conductual, habla de lo emocional y habla de lo social. Los griegos atribuyeron el término de persona a la máscara que utilizaban los actores en los teatros para identificarse con alguien en particular. Cuando los actores utilizaban esta máscara, actuaban de acuerdo al personaje que representaban. Del concepto de persona deriva entonces, por lógica, el término personalidad. Y esto significa que la personalidad es lo que determina quién es cada quien y cómo nos manifestamos en el entorno. Y ustedes dirán, pero entonces eso parece contradictorio, porque si nació la palabra como tal, su etimología, del uso de las caretas, eso quiere decir que va cambiando. Pero se está diciendo que la personalidad pues es algo que se mantiene, que tiene sus características y demás, pero que es algo muy fijo en una persona. Y aquí cabe hacer la siguiente salvedad. Si bien la etimología de la palabra viene el uso de estas máscaras, no se refiere estrictamente al intercambio que una misma persona puede tener, solamente que se refiere a que es diferente en cada persona. Por eso la palabra careta. Ahora bien, justamente en la interacción que se tenía en la sesión, algunos mencionaban, bueno, pero mire qué pasa con las personas que en distinto contexto o en la presencia de ciertas personas cambian. Ah, bueno, eso depende del carácter. El carácter de las personas los va haciendo que se vayan ajustando. No quiere decir de que la personalidad no cambie, que sí se mantiene como un patrón estable, que es algo muy característico de las personas. Y ojo a esto,
estamos hablando de aspectos psicológicos, dice, emocionales y sociales. Que una persona sienta, digamos, a mí no me gusta que me critiquen, y yo daba el ejemplo. Pero quizás cuando yo doy clases o cuando estoy en una reunión social, pues para ajustarme a la misma, no le pongo tanta atención a las críticas que recibo para socializar de una mejor forma. ¿Ahí qué está pasando? Es mi personalidad ajustándose a través de mi carácter, pero eso no quiere decir que yo pierda mi personalidad. Sigue siendo la misma, solo que me voy adaptando. Pero la personalidad se mantiene. O sea, esas características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales se mantienen. Aunque haya cambiado un poquito mi conducta. Pero eso no quiere decir que yo me haya dejado de sentir como yo usualmente me siento, que yo haya hecho el juicio que usualmente hago y la percepción que yo hago. Solamente que quizás en determinado momento he reducido la manifestación conductual de la misma, pero se mantiene. Bueno, entonces hay que entender en ese sentido. Personalidad entonces viene a ser una estructura que se tiene. Cada individuo que se mantiene constante y que sí presenta algunos cambios, pero que en esencia persiste. Bueno, y estamos analizando personalidad en la vida real. Pero ojo que es importante también analizarlo con personajes de ficción. Porque las personas que se encargan de generar personajes de ficción, sea en películas, sea en libros, sea en música incluso, tienen algo en particular. Y estas personas, aunque no conozcan, como un psicólogo lo hace, como un psiquiatra lo hace, sobre teorías del desarrollo de la personalidad, manejo de la personalidad y cómo conocer y profundizar en la personalidad, pero empíricamente tienen algo muy importante. Tienen que definir la personalidad de los personajes que idean para la televisión, para el cine, para los libros. Aquí estoy desplegando yo la imagen de Batman. Y vemos dos personalidades. Y ahí sí se puede hablar de dos personalidades porque básicamente son dos entidades. Una que se mantiene en el anonimato y otra que tiene una imagen pública. Claramente, si ya uno sabe de esta que es la misma persona, pues puede ver similitudes en una y otra. Pero lo cierto es de que ante el público pues tienen diferentes manifestaciones, ¿no? Pero esto es lo interesante, y por qué hago mención de este ejemplo, porque las personas que lo idean, aunque no tengan estos conocimientos de psicología, tienen que ser fieles a esa personalidad de los personajes. Por eso vemos que la personalidad, aunque tenga sus variaciones, es algo que se mantiene. Porque de lo contrario se va perdiendo la identidad que tiene una persona. Y entonces este traje de Batman se puede considerar como la careta que menciona el origen etimológico de la palabra personalidad. Entonces es bien importante que notemos esto. Todos los personajes que ustedes ven, ya sean lo que sea hobby que les guste, ya sean en los libros, en la música y en la televisión, siempre está el aspecto de cómo los autores se sentaron a crear la personalidad característica de su personaje, valga la redundancia, ¿sí? Debe de cumplirse, debe de haber un patrón que vaya marcando cómo esta persona va respondiendo a los estímulos de las personas, como decía Jung, cómo estas personas experimentan el mundo y cómo interpretan el mundo. Esa respuesta, incluso veíamos el locus de control, cómo a qué le van atribuyendo las personas la causa de las cosas. ¿Lo hacen más a las cuestiones ambientales o toman ellos la responsabilidad? Eso va marcando una pauta y eso es lo que debemos entender como personalidad. Luego viene la reflexión, ¿será que hay bonanza o maldad al respecto? Según Rousseau, el comportamiento de los hombres tal y como nosotros lo vemos es de un origen social, ya que el individuo en sí no puede exponer su individualidad original, porque las presiones de orden social son muy fuertes y definidoras de la forma de actuar para poder convivir. Para Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Pero tenemos por otro lado a Nicolás Maquiavelo, que determinaba que el hombre es malo por naturaleza y la sociedad, dice, lo adiestra para adoptar normas sociales aceptables. Y esas
un tanto la pregunta retórica: ¿bonanza o maldad en el ser humano? Pero claro, si nos vamos a ejemplos particulares, podemos decir, no, una persona nace bien y luego es el ambiente. Pero partamos de eso. Si yo digo, no, una persona nace bien, como decía Rousseau, pero es el ambiente el que lo va definiendo y va cambiando su forma de actuar. Y lo corrompe. Bueno, eso querría decir que esta persona entonces ya en su código genético va cifrando esto, y si tiene hijos, pues entonces ya su hijo ya no va a ser propiamente bueno por naturaleza, porque ya una generación previa ya le cargó cierta información genética que si se analiza, pues ya lo puede pintar como una persona que nace mala, ¿no? Como decía Maquiavelo. Y lo mismo para con Maquiavelo, se podría decir que una persona que sea mala por naturaleza, bueno, es adiestrada, y entonces posiblemente en la generación siguiente, si tiene crías, pues entonces va a ser bueno. Esto nos lleva entonces a ver que las pulsiones, el potencial humano, puede ir para cualquier lado. Van a haber aspectos negativos y positivos en el código genético y también en los aspectos ambientales y interacción social. Pero lo que se refuerce, lo que más se refuerce a lo largo de la vida de una persona, es lo que va a marcar qué va a cifrarse en su personalidad. Si se apoya más lo negativo, pues será eso; si se apoya más lo positivo, también. Aunque siempre hay excepciones a la regla. Pero bueno, ¿qué dicen los autores entonces? Para ya tomar ciertas ideas de cómo ha sido concebida la personalidad. Este es un pequeño repaso, ya lo vimos previamente. La teoría freudiana clásica hablaba de estructuras de la personalidad. Hablaba en primer lugar del ello, yo y superyo, y luego que estos estaban en distintos niveles, que era la conciencia, la preconciencia y la inconsciencia. El ello, eminentemente inconsciente; el yo, que se combinaba entre preconsciente y consciente; y el superyo, que era eminentemente consciente. Esta teoría como tal pues ya ha sido analizada, pero es importante ver que lo más importante de lo que hablaba Freud era la diferencia entre lo mucho que para él había de inconsciente en nosotros. Si bien hoy la teoría freudiana ha sido ampliamente refutada y hay muchas personas que la consideran una pseudociencia, porque hay que decir las cosas como son, lo cierto es que a nivel operativo de la psicología como ciencia, pues Freud fue uno de los pioneros. Y para muchos científicos todavía alrededor del mundo, si bien es algo limitada su teoría clásica, pero aún les aporta y nos aporta algunos elementos prácticos válidos para entendernos, y que los psicólogos también podamos entender cómo ocurre la conducta normal y la conducta anormal de las personas. Entonces, recordar que para Freud la diferencia principal era el inconsciente y la conciencia. Siempre tenemos una mayor parte inconsciente que busca constantemente salir, y hay una parte consciente que lo va manteniendo a raya, y esa interacción es lo que va generando también la personalidad, cómo va emanando el inconsciente hacia la parte consciente de uno como persona. Y es inevitable que hablemos de las pulsiones. Hay dos tipos, según Freud, de pulsiones. Las pulsiones de vida son estas que se caracterizan por los instintos de satisfacción de necesidades, como comer, beber, excretar desechos, la protección, el descanso, es decir, instintos que tienen que ser satisfechos para garantizar la supervivencia de todos los organismos. Y pulsión de muerte, caracterizada como una pulsión agresiva que provoca que los organismos rechacen lo que no les agrada, que destruyan o agredan aquello que les amenaza. Y para Freud entonces estas pulsiones están en el inconsciente y constantemente van tratando de salir. Por eso él decía entonces que no necesitamos que alguien nos diga que tenemos que beber algo, porque es algo que inconscientemente buscamos. De igual forma la protección, el descanso, etc. Pero también está esa otra parte negativa de nosotros, que es agresiva, que rechaza, que agrede toda aquella amenaza. Y ojo,
no necesariamente es una amenaza real, puede ser una amenaza imaginada. Y entonces el inconsciente del ser humano, para Freud, va en este constante conflicto dialéctico entre pulsión de vida y pulsión de muerte, pulsión de vida y pulsión de muerte. Y por eso es que hay algunas manifestaciones inconscientes que van saliendo a la conciencia, que son algunas positivas y otras negativas. Y eso es parte fundamental de entender desde la perspectiva freudiana clásica cómo es la personalidad. Pero hemos llegado al intermedio, al 50%. Esta sesión, este material, este contenido, como se explicó, va a constar de 2 sesiones completas, 2 videos también. En esta parte se han abordado elementos principales de la personalidad como un test que la analiza, cuál es su definición y una perspectiva explicativa que es la freudiana clásica, que fue repaso. En la siguiente se explicará ya un poco más a profundidad los tipos psicológicos y funciones psicológicas establecidas por Jung, así como otras teorías, para que puedan dar un mayor sentido de entendimiento a ello. Luego, entonces, ya al finalizar el siguiente video, la siguiente sesión, se dejará la actividad para evaluar e integrar este aprendizaje. Muy bien, con eso en mente, hemos llegado al final de este video. Espero les sea de mucha ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad.